Antes de comenzar, queremos dar un especial agradecimiento a la convocatoria de redes colaborativas y territorio para las artes de IDARTES. Y también recordarles que este programa es realizado por Nuestras Raíces en colaboración con la Red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas nuestras oyentes a Audio Colombia, la emisora de la Red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz, y a una nueva emisión de Sintonizando Voces, un programa en donde trataremos diversos temas como la naturaleza, la paz y el género, vistos desde el arte y la cultura, que nos dan una nueva perspectiva para involucrarnos y ser parte activa de nuestro entorno social. Porque aquí, en Sintonizando Voces, cada voz cuenta. Y aquí queremos escuchar la tuya. Quien les habla y los acompañará a lo largo de este programa es Gabriela Muñoz, quien les desea una feliz tarde de descanso. Quédate con nosotros, sintonízate cada jueves a esta misma hora y por este mismo canal y conoce a cada uno y a cada una de nuestros invitados e invitadas especiales que llegan cargados de energía a contarnos sus experiencias, sus pasiones y sus sentires. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas nuestras oyentes que nos sintonizan en esta tarde-noche y que nos dejan acompañarlos en la finalización de sus jornadas del día. Sin más preámbulos, demos inicio a nuestro programa. Y es que hoy damos inicio a nuestro segundo programa de nuestro bloque titulado Entretejamos Paz. Un espacio que busca escuchar a diferentes personas y colectivos que a través del arte y la cultura buscan reivindicar las voces de diferentes comunidades para así construir una paz duradera y horizontal y además contribuir a una construcción de memoria colectiva. Pero antes de presentarles a nuestro invitado especial, quisiera recordar a un personaje muy importante que entrelaza la música, la paz y la naturaleza. Pero para esto debemos salir de nuestras fronteras nacionales y situarnos específicamente en México en el año de 1967, que es el sitio y el momento donde va a comenzar la vida de Rubén Albarrán. A Rubén desde pequeño le encantaba la música y la naturaleza. Y es así como decidió seguir sus sueños y convertirse en un músico muy reconocido, no solo por sus melodías y sus letras, sino también por su persistente activismo en temas medioambientales. Pues él pregona que para alcanzar la paz es necesario que primero entremos en armonía con nuestro territorio, con la madre tierra que nos rodea. Rubén ha participado en campañas como Lunes sin Carne de la Asociación Internacional de la Protección Animal, Human Society International, que busca reducir el consumo de esta carne por 3 razones: favorecer el medio ambiente, reducir el maltrato animal y beneficiar la salud. Además, Rubén también ha participado en diferentes campañas contra el fracking, que se caracteriza por la contaminación masiva del océano, poniendo en grave riesgo a miles de especies marítimas. Sin duda, uno de los personajes más importantes de nuestra época. Y hablando de lograr una paz que no solo sea antropocéntrica, es decir, poniendo al ser humano como centro de todo, sino también una paz que busque el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, recordándonos que somos parte de ella, ha llegado el momento de presentarles a nuestro invitado muy especial. Él es Iván Rojas, quien hace parte de la Escuelita Ambiental Kimi, que no solo le apuesta a una paz entre nosotros como seres humanos,
sino que también le apuesta a una paz con el territorio que nos rodea y así entrar en armonía con nuestro territorio para también lograr armonizar con nosotros mismos y con nuestra comunidad. Pero más bien dejemos que él nos cuente cuáles han sido los proyectos de esta escuelita ambiental. Bueno, queridos oyentes, damos entonces una cordial y calurosa bienvenida a Iván Rojas. Él es de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica de Colombia, es especialista en memoria colectiva y derechos humanos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y además es representante del sector de convivencia y paz frente al Consejo Local de Planeación. Bueno, Iván también se ha desempeñado como investigador de problemas ambientales nacionales desde un enfoque geográfico y también ha sido reportero nacional del periódico La Tribuna de Argentina. Y también ha sido maestro de Ciencias Sociales de escuelas de educación alternativa. Y bueno, actualmente es líder de la escuelita ambiental Kimi, pues ha venido siendo líder desde el 2015. Entonces, muy bienvenido seas, Iván, a este espacio de Sintonizando Voces. Hola, Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que tus oyentes pues les interesen mucho las palabras que vamos a estar aquí compartiendo. Así es. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y digamos que para romper un poquito el hielo me gustaría que pues nos cuentes un poco de ti, de tus experiencias y de cómo decidiste ser parte de esta iniciativa de la Escuelita Kimi. Bien, pues son muchas cosas, ¿no? Creo que la vida lo va construyendo a uno y lo va tejiendo de diversas maneras. Mi origen es campesino y pues por diversos sucesos históricos pues tuve que llegar a la ciudad de Bogotá, a un territorio el cual pues me era familiar porque también parte de mi familia había vivido allí durante mucho tiempo, pero siempre hemos crecido en una noción del espacio degradado, empobrecido, donde las cuencas y los ríos siempre estuvieron contaminados y se convirtió, digamos, en un panorama que cada día se iba, digamos, dañando y deteriorando mucho más. En ese sentido, después de haber ingresado a la universidad y digamos, como adquirir otros puntos de vista, conjugados también con mis experiencias de vida, consideré que la universidad pública debía ser un espacio en el cual ingresaran mucho más jóvenes de estos territorios y también que los aprendizajes que yo iba teniendo dentro de este espacio, como es la universidad, se pudieran llevar posteriormente al escenario práctico territorial. Así fue como nos fuimos juntando con otros amigos del colegio, después de la universidad, y le fuimos dando idea a este tema de la escuelita Kimi. Y bueno, la escuelita en sí tiene toda una historia, ¿no? Entonces, Kimi es un indígena líder de la parte del norte del país, quien fue asesinado alrededor del año 2000 por anteponerse a un proyecto que iba a desviar y a canalizar todo el río San Jorge, que es una de las cuencas más importantes del norte del país. Al ser asesinado y desaparecido este hombre, pues nosotros queríamos recoger sus pasos porque nos parecía muy potente todo el nombre de Kimi. Él antes pues, de que todo esto sucediera, él no se llamaba Kimi, él tenía otro nombre y él rescata de su lengua indígena, de su lengua materna como es el embera, la palabra Kimi como punta de lanza y él es Domicó, Kimi Pernía Domicó, y todo el nombre traduce como el príncipe de la selva y punta de lanza. Entonces quisimos rescatar este nombre también por hacer un acto de reconocimiento de esa memoria histórica que tenemos y por la cual creemos que las luchas ambientales son también luchas políticas, culturales y que están desde la alegría y desde el amor y desde la cultura, pero que siempre tienen un trasfondo social muy, muy fuerte. Entonces, básicamente ese es como un pequeño recorrido. Pues nada, no sé, han habido muchos aciertos, también hemos pasado por cositas fuertes, pero cada vez creo que pues vamos llegando a nuevos escenarios, ¿no? Y nos vamos encontrando con muchas otras personas que
que piensan que también es necesario transformar la ciudad para que sea más amigable, para que sea una ciudad que sea sustentable, que esté dispuesta también para vivirse y que no sea, pues como muchas veces nos las muestran en las caricaturas, un lugar lleno de casitas así con muchas fábricas y gente caminando a todas, sino que es un espacio para vivir y para poder construirse. Entonces, en ese sueño andamos, Gabriela. ¿Y cómo has estado? No, súper, qué chévere, qué interesante. Yo quisiera preguntar, desde que inició como la escuelita Kimi, ¿cuál creen que ha sido su mayor reto y su mayor logro? Son muchos, ¿no? La continuidad del proceso siempre está digamos, en quiebre, ¿no? Es algo que siempre nos pasa a todas las organizaciones sociales por motivos políticos, también sobre todo el económico es muy fuerte, porque pues al ser una organización que se maneja con recursos normalmente de cooperación, como son los brindados por la alcaldía o muchas veces de algunas ONGs, pues no tiene un equilibrio financiero y eso trunca mucho los procesos. A pesar de ello, creo que todo lo hemos podido sortear con creatividad, con ganas, con los sueños que nos atrapan y que nos mueven a hacer cosas, y en especial porque estamos enamorados de nuestros barrios, ¿no? Y de nuestras montañas y de nuestros ríos, y creo que buena parte de ese enamoramiento es lo que permite caminar. Eduardo Galeano decía que la utopía servía para una cosa, y era para caminar. Cada vez que sentimos que vamos llegando a la utopía, ella se va corriendo un poquito más y entonces nosotros corremos otro poquito para alcanzarla, y cada vez es así. Entonces andamos enamorados, y en buena parte eso también nos permite seguir cavilando, soñando y construyendo con otros. Uf, no, qué chévere. Muy buena frase, la verdad. Es un lema que yo creo que todo el mundo debería despertarse con él para levantarse de la cama y seguir con el sueño persiguiéndolo. Bueno, pero vi que su tema fuerte es como darle un enfoque ambiental y también comunitario, como para construir nuevas formas de relacionarnos pues, con nuestro territorio, entre nosotros mismos. No sé si tú nos podrías contar un poco de cómo es esta relación y cómo han hecho como esta articulación con la construcción de memoria y también de paz. Uh-huh. Nosotros concebimos que la vida y la naturaleza es una sola, ¿cierto? El ser humano desde el siglo XVIII fue dividido como un ser por encima de la naturaleza y perdió su condición de reconocerse como un animal. Frente a esa crisis que nos genera ese pensamiento, nosotros ubicamos el elemento central como la vida. Entonces partimos no del antropocentrismo, sino del biocentrismo. La vida es el centro de todo. Y si la vida es el centro de todo y nosotros somos animales humanos, entonces pues tenemos que tener un respeto por las otras formas de vida. En ese mismo sentido, la primera conquista es luchar porque haya una igualdad y una equidad entre el ser humano, el antropo, ¿cierto?, frente al resto de la otra naturaleza. Somos naturaleza y creamos segundas naturalezas. Eso es como lo primero que tenemos. Y en ese mismo sentido, comprendemos que históricamente en el país, por diversos sucesos, como es el tema de la violencia, la ciudad también es una expresión de la violencia. Y las crisis ambientales son una expresión de diversos tipos de violencia, ¿sí? Ya sean simbólicas, físicas, del extractivismo, hasta las más pequeñas cuando agredimos botando un papelito, pero todos son niveles de violencia y tipos de violencia. En ese sentido, entonces encontrábamos que era fundamental tejer alrededor de los seres humanos, de la naturaleza y de la construcción de paz como una forma de armonizar el territorio, recuperando mucho esta idea de armonización del territorio de los pueblos indígenas, que son de quienes uno a veces aprende bastante. Y allí encontrábamos que la naturaleza no debía revictimizarse, ni el ser humano, siendo naturaleza, tampoco debía ser victimizado.
Entonces era necesario construir desde quienes somos víctimas una alternativa que nos permita salir de esa condición, ¿cierto? Muchas veces se concibe a la víctima como una persona que está llena de dolores, de sufrimientos y que ha sido traumatizada. Y claro, eso ha pasado. Pero también es un sujeto digno, es un sujeto que tiene expectativas, sueños, memorias, resistencias, ganas de construir otros escenarios. Y lo mismo le pasa a la vida, ¿cierto? A la naturaleza tiene una serie de resiliencias que a pesar de todo el asfalto que exista en la ciudad, siempre por donde haya un huequito, ella va a florecer. Y entonces en esa tarea estábamos. Esa era la unión que nosotros queríamos tejer. Una cuestión que reivindicara nuestra identidad por el territorio, la población que estaba allí transforme sus prácticas culturales, reconozca todo lo que vive, ¿cierto? En términos de convivencia, paz, garantías democráticas, derechos y accesos y demás, y la transformación de un territorio para que se revitalizara. Básicamente era eso. Ahorita te lo cuento, ¿no? Pero eso fue caminando, fue dialogando con muchas personas y vamos caminando y cada día vamos como no llegando a un punto último, sino a encontrarnos y a mirarnos en el espejo para seguir en ese ejercicio. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es como esta cosita, estas acciones que nos pueden llevar como a una reconciliación con nuestras raíces, ¿no? Porque al fin y al cabo tú lo acabas de decir, como el ser humano es naturaleza, pero yo creo que como tú mismo lo dijiste, históricamente nos hemos dividido, pero ¿cómo nos podemos reencontrar? ¿Cómo nos podemos reconciliar? ¿Cómo ha sido este proceso para llevar este mensaje a la comunidad? Sí, yo considero que la academia aporta muchos elementos de carácter teórico, ¿cierto? Y de la argumentación para no quedarnos en el mundo de la opinión. Pero hay un sentido que sobrepasa muchas veces la teoría y es la experimentación. Cada vez que nosotros nos permitimos atraparnos por todo lo que son los sentidos y generamos nuevas sensibilidades, hay una emoción que nos lleva a no querer hacer lo mismo o a potenciarlo y volverlo a repetir, ¿cierto? Hace mucho tiempo, alrededor del año 2016, los niños que viven alrededor del río que nosotros nacimos y estuvimos ahí, esos niños siempre han visto el río deteriorado, contaminado y demás. Y yo dije, aquí hay que hacer un vuelco. No solamente hay que mostrarles este río, sino que hay que mostrarles el nacimiento del río. Y nos fuimos al páramo del Sumapaz y lo primero que hicimos fue llegar a la laguna y comenzar a tomar agüita de la laguna. Los niños estaban tomando agua de un cuerpo de agua y lo hacían de manera natural, como cualquier ser humano, cualquier animal lo debería hacer, ¿cierto? Y después yo les pedí que se permitieran cerrar los ojos y palpar suavemente las hojas de un frailejón, desde la punta hasta llegar a donde se unen las hojas con el tronco. Científicamente eso se llama una necromasa, ¿sí? Necromasas están hechas para que sobre las necromasas surja la vida. Pero los niños, cuando iban palpando suavemente con sus deditos hasta llegar al fondo, sentían que se ponía mucho, mucho más húmedo. Y yo les decía, aquí lo que se encuentra es una celda o una red que captura todas las goticas de agua. Y esa experiencia, y asimismo, pues todas las experiencias son significativas. También con la Alta Consejería de Víctimas, hace más o menos unos 2 años, nos encontramos para recordar a unas víctimas del conflicto armado del suroriente de Bogotá, y lo hicimos alrededor de una siembra, ¿sí? Porque creemos que las personas, ¿cierto?, que ya en este momento no están, no las debemos recordar solamente desde el dolor, sino también desde lo festivo, desde la alegría, desde lo que ellos querían dejarnos, que era su amor por esta tierra, por sus luchas, por sus conquistas. Entonces decíamos, bueno, pero vamos a sembrar un árbol
por cada víctima y pues terminamos sembrando árboles, pero no podía ser cualquier árbol, no vamos a sembrar pinos porque el pino pues es una planta que no es de este territorio, pero sí podemos sembrar plantas que ya se encuentran en un proceso de deterioro o que ya no están. Entonces sembramos algunos cedros, por ejemplo, sembramos algunos tijiquís, que son plantas que dan muchísima agua. Y así fuimos entonces pensando que se puede generar un proceso de armonización dentro de ese mundo de violencia en el cual hemos estado, con también ese deterioro ambiental, y transformarlo y potenciarlo hacia algo diferente, que nos lleve hacia otras cosas con las cuales nos sentimos mucho más acordes, más enamorados y más próximos. Es eso. ¿Se te cortó? Tienes el micro apagado. Ay, aquí hablando sola. No, súper chévere esa experiencia, como el poder reconectarse. Mi pregunta me surge en este momento es cómo desde la urbanidad podríamos reconectarnos y reconciliarnos, porque claro, desde la urbanidad como que todo esto parece más lejano, más, sí, como de lo rural, donde hay campos inmensos. Entonces, como desde la urbanidad podemos, entre tanto cemento, que estamos rodeados de cemento, cómo podemos reconciliarnos y también pues construir nuestra memoria, o también reconstruir nuestra memoria, pucha, ancestral. Bien, son muchas cosas. Los problemas urbanos más grandes que hoy tenemos están dados alrededor del abastecimiento de agua hacia las ciudades, el problema que implica sobre todo la polución, la contaminación, el arrojo de basuras y pues el daño a las cuencas. Vamos, que esos son como los temas clásicos de problemas ambientales de la ciudad. Pero hay otros problemas de los cuales muy poca gente habla. No tenemos mediciones muy claras en Bogotá de cuánta es la contaminación sonora, ni de cuánto es el brillo que estamos, al cual estamos expuestos. La insolación, ¿cierto? Y la refracción, que es producto de descapotar y de quitar una serie de vegetación nativa, ha hecho que la ciudad se vuelva un punto caliente por ese rebote, ¿cierto? Y por esa falta de mantener al interior de la ciudad una humedad que permita pues el desarrollo óptimo de la vida, y eso lo que hace es generar un desequilibrio, y los desequilibrios potencian obviamente los procesos de mayor sequía, o cuando hay lluvias, de avenidas torrenciales de esas lluvias. La propuesta, tenemos una propuesta desde varios sectores, esto no es nada mío ni es de la escuelita, es de mucha gente, es construir corredores bioculturales y de la memoria. ¿Y sobre dónde se hacen estos corredores culturales y de la memoria? Pues se hacen sobre las cuencas. Cuando tenemos un ordenamiento territorial que no ve la cuenca, el río o la quebrada como un depósito de basura, o como la división de dos localidades, o como la división del barrio que es rico del barrio que es pobre, sino vemos la cuenca como un lugar de encuentro que nos une los elementos culturales, biológicos, naturales, podemos comenzar a disminuir tensiones sociales, ¿cierto? Entonces, porque ya la gente va a querer ir a estar en ese lugar. Cuando tú vas a la Quebrada La Vieja, muchas personas están muy felices, están compartiendo ese espacio natural, pero en ese espacio que se llama La Vieja también hay otros animales no humanos, como por ejemplo la pava andina, que es una pava endémica de Bogotá que ahorita ya está llegando casi que hasta la calle Séptima. Si nosotros construyéramos y permitiéramos que ese río que se llama La Vieja siguiera su curso natural, bajando por al frente de la Pedagógica y siguiendo por todas las 72 hacia abajo, de seguro que bajamos la intensidad del brillo, mejoramos la calidad del aire y a su vez mejoramos también las relaciones sociales que establecemos como seres humanos. Y esa es una muestra pequeñita y lo podemos hacer en un lugar muy pequeño como es la calle 72. Pero ahora imagínate
una cuenca como es la cuenca del río Tunjuelo. Viene desde el páramo del Sumapaz y termina, entre comillas, en el borde de Bosa. Si nosotros recuperamos toda esa historia de lucha, de resistencia de esos pobladores que fueron campesinos, que se vinieron desde el páramo, que venían de Boyacá, Santander, bueno, de todas esas colonizaciones y de todos esos desplazamientos, y decimos, aquí hay una ciudadanía que sabe de trabajo de la tierra, que cuida su entorno y que ve a la cuenca como ese espacio natural de encuentro, pues no todos los problemas se van a solucionar, pero sí vamos a mejorar la calidad de vida de mínimo el 30 al 40% de la población de Bogotá. Encuentras sobre esa misma cuenca la localidad de San Cristóbal, de Rafael Uribe Uribe, de Usme, de Tunjuelo, ¿sí? De Bosa, partecita de Ciudad Bolívar. Entonces es estratégico. Cuando nosotros hablamos de esto, implica voluntades políticas a todos los niveles, y por eso creemos que la acción tiene que ser desde el ciudadano que está caminando por ahí y que piensa todos los días en cómo manejar de manera más óptima sus desechos, entre comillas, hasta la alcaldía, los entes privados, que se pongan la mano, como dirían por ahí la gente en los barrios, en el considere y diga, aquí hay una posibilidad de acción. Y esto se está haciendo en muchos lugares, o sea, esto no es novedoso, se está haciendo, por ejemplo, en Nicaragua, en Honduras, Costa Rica, y no estamos hablando del primer mundo, ¿cierto? Estamos hablando de países latinoamericanos que tienen problemas semejantes a los nuestros. Te vas, por ejemplo, no sé, vete a Chile, Uruguay, Argentina. ¿Por qué sus ciudades tienen sistemas de cloacas, como lo llaman allá, donde el agua es totalmente pura y limpia? Porque en ciudades de 100.000 habitantes ellos pueden entrar a sus ríos y nadar en esos ríos que pasan por la mitad de la ciudad. Hay un lugar en Bogotá que se llama Canoas. Bueno, es el límite entre el municipio de Soacha y Bogotá. Y se llama Canoas porque los indígenas muiscas iban desde la parte del altiplano cundiboyacense hacia el norte de la ciudad hasta Bosa en canoas. Iban y pescaban sobre esas laderas y dejaron unos pictogramas muy hermosos que se encuentran en toda la zona occidental. Allí esos pictogramas muestran cosas que para nosotros son supremamente extrañas, como peces, como algunos elefantes y también algunos caballos que existían americanos. Y bueno, si uno dice, si eso pasó, ¿por qué hoy en día este territorio está tan transformado? Entonces, hay que seguir luchando y hay que seguir uniendo también esos hilos, ¿no? Entre la política pura y entre esos elementos literarios que nos llevan a soñar y a construir esas realidades que queremos. Sí, total. No, la verdad es que hablando de estos biocorredores, pues que es una apuesta cultural también, y pues a partir de esta relación ambiental y de memoria que maneja la escuelita Kimi, ¿cómo ha sido esta articulación con el arte y la cultura, pues para hacer estos procesos de paz y memoria y también pues llegarles a los niños sobre todo, ¿no? Y pues concientizarlos y que crean en este sentido de pertenencia por su territorio. Sí, siempre hay que tener mucho cuidado con el tema de las artes, sobre todo cuando uno no es artista de profesión, ¿no? Para nosotros, las artes y sus diversos lenguajes han sido apropiados y han sido desacartonados para que se conviertan en un instrumento pedagógico. Los títeres, las marionetas, las artes circenses, ¿cierto? La pintura, tienen una función y es sobre todo conectarnos mucho y sobre todo construir ese vínculo del acto comunicativo. Decía Saramago que cada vez estamos más hiperconectados pero menos comunicados. Y es porque ese animal social, ¿cierto?, se ha alejado cada vez más de la fogata. Cuando tú vas de campamento y vas a las casas donde todavía se cocina con fuego,
vas a encontrar a una familia que está alrededor de ese fuego. Hay que construir esos fueguitos, ¿cierto? Y el arte es algo que nos permite unir esos fueguitos. Cuando tú comienzas a construir cualquier pieza, la persona pone de su voluntad al colectivo social. Y eso es lo que nosotros creemos que es un elemento transformador de las artes. Y además permite que sus elementos estéticos, ¿sí? No el juicio de lo bonito y de lo feo, sino de todos esos elementos estéticos que nos configuran como seres humanos, se pongan en juego allí y recrean un mundo social que de pronto no tenemos o del cual tenemos un poquito y lo queremos plasmar. Entonces, el arte funciona como ese vínculo, ¿sí? Pero no es el arte por el arte, sino es el arte, digamos, apropiado y es un arte contextualizado. No quiere decir con ello que desconozcamos otros procesos artísticos, porque cada vez pues hay que tener mayor capacidad de diálogo, ¿cierto? En eso se basa una palabra que recordé que se hablaba hace mucho tiempo y que ya no se habla tanto, y es la localización. Nosotros somos universales en la medida en la cual dialogamos cada vez más con nuestro localismo, pero que lo ponemos en juego con otros. Y es cómo desde lo local proyectamos hacia lo global y cómo hay un diálogo entre esos dos. Somos diferentes y la diferencia nos hace diversos y nos hace cada vez más excitantes y nos genera muchísimas más conexiones. No podemos esperar a que seamos iguales. Pero desde el lugar en el que estamos nos ponemos en diálogo con los otros. Entonces, básicamente ha sido como es el trabajo. Y específicamente en la escuelita, pues hemos tenido la oportunidad de llevar a los niños a ver teatro. Y eso es un acto transformador, casi que revolucionario, ¿no? O sea, chicos que no han podido nunca visitar una sala y que van a conocer la historia de su país en el teatro, o ir a un museo, o ir a una biblioteca pública. Y yo siempre cuento esta historia. Nosotros nos formamos en el barrio Las Cruces, a 7-8 cuadras de la Luis Ángel Arango. Y estuvimos en el colegio aproximadamente 6 años. Y yo conocí la Luis Ángel Arango solamente cuando ingresé a la universidad. Y eso es un error, ¿sí? Porque si en el territorio hay un espacio donde yo puedo abrir mi mundo, ¿por qué no puedo? ¿O por qué barreras sociales, culturales me impiden que yo llegue a ese lugar? Entonces hay que romper esas barreras, pero también hay que tener una mirada muy empática con lo que somos. Y nuestra sociedad, por las mismas dinámicas de mestizaje tal vez, ha hecho que nos miremos al espejo con desdén, ¿no? Somos lo que no es Europa, y hay que tener una valía propia, hay que amarse a uno mismo para mirarse a ese espejo y decir, soy diferente, pero en el marco de esa diferencia tengo muchas cosas que aportar. Ya. Súper, súper chévere. Yo creo mucho en estos procesos culturales para llegarle a la gente y sobre todo a los niños y a los jóvenes, porque, bueno, los niños son como el futuro y son ellos quienes pues heredarán este futuro. Entonces yo creo que a ellos es como a los que más hay que apuntarles para generar un cambio, para generar bueno, no para generar, sino para que ellos mismos vean como este territorio como apropiación suya. Entonces me parece un trabajo muy chévere. Pero bueno, ha llegado como la hora relámpago. Entonces acá tengo 10 preguntas y pues tú me vas a escoger 3 números del 1 al 10 y pues esos 3 números serán las preguntas que tú nos respondas como con lo primero que sientas, lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Listo? ¿Preparado? Bueno, Listo, ya tengo los números. Dale, dime. Bueno, el primero es ¿lo digo todos de una vez? No, el primero. Listo, el primero es el 3. El 3, ok. ¿Cuál crees que ha sido tu más grande logro como ciudadano constructor de memoria y paz?
ver las sonrisas de personas que de pronto se han sentido muy tristes por esta historia. Súper. ¿El segundo número? El 7. El 7. Bueno, ¿con qué personaje te identificas? Ya sea real, caricatura, lo que quieras. Yo siempre me he identificado con un elefante, porque tienen mucha memoria, le tienen miedo a los ratones y son muy sensibles. Y además, cuando los pican los mosquitos, se rascan demasiado. Ok, súper, súper. ¿Y nuestro tercer número? El 9. El 9. Ay, perdón. Bueno, ¿cómo describirías en 3 adjetivos a la escuelita Kimi? Como cálida, como un cultivo y además de eso como un sueño. Ok, bueno, y ahora me vas a decir lo primero que se te venga a la mente cuando te digo la palabra memoria. Sueños, sueños, sueños. Construcción de paz, Existir. territorio, En la vida, agua, el sustento. montañas, Esa no te escuché. montañas, Ay, mi lugar. Bogotá, Como decía Cerati, que era la... Ay, se me olvida el nombre ahorita, creo que decía Cerati. Bueno, la ciudad de la furia. ok, paz, solo paz, Paz, el amor, estar con otros. escuelita Kimi, Otra. Semillas, cultivo, vida. ok, bueno, y ahora me vas a decir qué prefieres, urbano o rural. Rural. Océano o río, Río. dibujar o pintar, Pintar. el teatro o el cine, Al teatro. lluvia o sol, Lluvia. película o libro, Película. ok. Bueno, y continuando como con lo que nos atañe el día de hoy, pues nos gustaría saber cómo ha sido este trabajo con la comunidad, cómo ha sido este proceso de generar o de sentido de pertenencia respecto al territorio y a la construcción de memoria, a través como de esta articulación con lo ambiental. Bien, es bastante difícil, pero digamos una complejidad muy interesante, ¿no? Falsborda decía que uno tenía que ser una semillita cuando quería hacer IAP, que es investigación, acción participativa como él la denominaba. Y por ello hay que cambiar los esquemas del tiempo. Nosotros quisiéramos que todo ya cambiara, que ya todos estos sueños que te hemos contado, pues ya fueran realidad, pero sabemos que se van a demorar mucho tiempo y somos realistas en eso. Pero ese realismo no es un realismo distópico, sino que es un realismo que nos motiva. Y en ese sentido, cada vez que reconocemos que es un proceso de larga data, pues nos da calma para poder pensar, planificar y juntarnos con otras personas. Hay que romper muchas barreras. Romper la barrera desde el saludo hasta la barrera de que una familia permita que su hijo salga con un mechudo de 2 metros a ir a caminar una montaña, ¿sí?
Y eso es una conquista y es un logro. No es tan fácil, por múltiples cosas. Entonces, insertarse en ese entramado social, societal, y ser alguien más dentro de ese entramado societal implica saludar, implica ir puerta a puerta, hacer canelazo, charlar con la gente, implica mucho diálogo, mucha disposición. Cuando tú me preguntabas si lo urbano o lo rural, siempre lo primero que le digo a mis estudiantes es: cuando vayan ustedes al campo y se encuentren a alguien en el camino, lo primero que tienen que hacer es saludarlo y mirarlo a los ojos y saludarlo, porque si ustedes no lo hacen, van a saber que vienen de la ciudad y lo primero que van a pensar es que ustedes son personas engreídas, que no tienen un respeto por el otro. Y en el barrio, de pronto para quienes vivan en el barrio, todavía se vive parte de eso. Hay que mirar a los ojos y hay que saludar. Y al vecino es el vecino y uno sabe hay veces hasta qué problemas tiene, no por esa cuestión de querer saberlo todo, pero sí porque existe una empatía. Y creo que ese es el primer camino, saludarnos, volver a ese acto tan básico. La ciudad se encuentra fragmentada, como todos nuestros cuerpos, pero hay que comenzar a suturar. Y esa sutura social, pues implica esos ejercicios chiquitos también. Ok, no, sí. Es muy bonito llegar al campo y encontrarse con personas y saludar. Bueno, yo también vengo de raíces campesinas. Mis abuelitos vienen del Tambo Nariño. Y claro, cada vez que nos vamos como de un fin de semana a cualquier pueblito, siempre es el saludo y a los ojos. Es un proceso muy bonito también de reconocer al otro. Muy chévere. Bueno, y yo quisiera saber, con la llegada de esta pandemia, ¿cómo ha sido para ustedes, para estos procesos? ¿Ha sido un reto el adaptar, como, no sé, sus actividades, sus talleres, sus encuentros a la virtualidad? ¿Y cómo han podido, a través de la virtualidad, tal vez conectar, ¿no? O bueno, reconectar. Sí, pues ha sido muy difícil porque, pues sobre todo trabajamos con niños y jóvenes, pero también en un territorio que, a pesar de ser la ciudad, carece muchas veces de esas posibilidades de conectividad. Entonces se ha truncado demasiado. Se han experimentado pues cosas, pero con otras personas, ¿no? A nivel nacional, internacional, hemos podido dialogar y contar nuestra experiencia, pero el trabajo territorial se ha visto muy truncado. Y más en Bogotá, pues porque al haber un cambio de administración, parece que todo volviera a comenzar, ¿no? O sea, el Estado deja de ser permanente y se convierte en algo como transitorio. Y esa es la definición de un gobierno, a diferencia de un Estado. Entonces, el diálogo con las organizaciones y con el Estado, en este caso con la alcaldía, ha sido muy complejo volverlo a reconstruir. Y a su vez, pues tanto el miedo que sobre todo nos produjo la pandemia en sus inicios, pues hizo que se generara una fractura o un muro muy grande. Estamos esperando realmente que el próximo año podamos emprender de nuevo este camino. Creo que este año fue un año más de pausa y queremos verlo no como una pérdida, sino como una pausa, como un repensarnos, como reorientar los esfuerzos. Pero en términos sociales sí ha sido ha hecho bastante mella. Las organizaciones, no hablo solamente por la escuelita, sino las organizaciones son el Estado dentro de los territorios. Lo que no puede hacer el Estado lo hacen las organizaciones. Desde los comedores comunitarios hasta los chicos que están haciendo breakdance en el barrio, son los que llevan la política pública a la materialidad. Y pues es bastante problemático que hoy quienes normalmente han llevado toda esa oferta cultural, social y ampliación, pues no puedan realizar sus ejercicios.
Ok, bueno, sí, es un tiempo para repensarse como tú nos dijiste. Pero bueno, a darle con todo en el 2021, a retomar eso con toda y seguir. Bueno, nos gustaría saber cuál es ese lema de la escuelita Kimi, ya explícito, para seguir adelante, para seguir luchando y adaptándole a estos procesos. Pues me estás hablando de la frase, ¿no? Hola, se te No, cortó. de su lema como tal. Bueno, pues mira, nosotros creemos que ya nosotros vamos a hacer un relevo generacional, queremos formar a otras personas en este ámbito, queremos seguir aportando, pero que nuestra juventud pues que ya va pasando hacia otros escenarios y hacia otros estadios, pues pueda ser relevada por otros y otras. Ojalá que sean cada vez más los chicos de los escenarios populares quienes tengan esa posibilidad. Y creo que esa es la primera coordenada que tenemos. Lo segundo es que queremos incidir cada vez más dentro de las agendas locales y distritales. Ese es como un punto de horizonte que tenemos. Y incidir implica construir política pública desde los enfoques que nosotros consideramos son vitales. Y la primera carta que nosotros queremos poner es que el Estado y las acciones del Estado no se pueden ver de manera fragmentada dentro de los territorios. No puedes verse la cultura como algo que solamente compete a los artistas o a quienes gozan de esos elementos simbólicos, algo diferente al sentido económico o a lo ambiental, y mucho menos de lo político. Cada vez estamos más llamados en la ciencia, en las academias y en las acciones a ser más interdisciplinares, más complejos, a unir más cosas. Entonces, las respuestas no pueden ser fragmentadas. Tú no eres mujer, tú eres 20.000 cosas a la vez, eres joven, eres una mujer que te ubicas en tal barrio, vives tales realidades, ¿cierto? Tienes unas transversalidades que te sustentan y asimismo nos pasa a nosotros, o sea, somos jóvenes de pronto precarizados, necesitamos ofertas laborales, pero también acceso a la educación pública, bueno, 20.000 cosas que estamos ahí luchando. Y ese es nuestro horizonte, que se puedan juntar esas cositas y pues revitalizar el territorio bajo las apuestas que nosotros consideramos en diálogo con otros. Súper. Bueno, y ya para cerrar como última pregunta, ¿qué mensaje les darías a todos y a todas las colombianas y los colombianos para construir memoria a partir de este sentido de pertenencia por el territorio que nos han dejado a fin y al cabo nuestros ancestros y ancestras? Yo los invito a que vean la memoria y la historia no como aquel objeto empolvado, sino que es un objeto vivo que cada vez que lo traemos al recuerdo nos permite juntarnos, distinguirnos y además proyectarnos hacia el futuro. Que día estaba hablando preciso de ello con una familia y yo les decía, ¿en qué momento ustedes abren su álbum familiar? Y claro, venían 20.000 cosas a la cabeza y lo primero que me dejó más impactado es el álbum familiar lo revisamos cuando viene otra persona. Y si tú te pones a mirar por qué revisamos el álbum familiar cuando viene otra persona, es porque detrás de ello está que queremos mostrar lo que somos, reafirmarnos en lo que somos y mostrarle la diferencia a ese otro, pero acogiéndolo. O sea, yo soy diferente a ti, pero me muestras tu álbum y me estás acogiendo dentro de tu mundo, ¿sí? Hay que abrir ese álbum y hay que permitir que más gente conozca nuestro álbum para que nos desnudemos más frente al otro, ¿sí? Ese es un primer ejercicio y es fundamental. Hay que construir ese álbum que queremos, con las fotografías que queremos y con los recuerdos que queremos.
Perfecto, para cerrar esta maravillosa entrevista, tenemos que recordarnos y tenemos que reconocer al otro también. Y con el otro no solo me refiero a los seres humanos, sino en general a todas las especies que viven en nuestro hogar, en la Tierra. Pero bueno, muchísimas gracias, Iván, por este espacio, por compartirnos tus experiencias, por compartirnos la labor de la Escuelita Ambiental Kimi, y también por seguir concientizando y enseñándonos la importancia de construir una memoria comunitaria y pues una paz duradera, horizontal, conjunta. Y nada, pues me gustaría concluir, los invites a todos y a todas nuestras oyentes a seguirlos, a seguirlas donde las podemos encontrar, pues para que se animen y conozcan más de la Escuelita Ambiental Kimi. Bien, nos pueden encontrar por las redes sociales, en Facebook sobre todo, como es @escuelita Kimi, y pues también nos pueden encontrar en el barrio, que es lo más importante. Ahí por los lados de Diana Turbay, por Molinos, por toda la UPZ 55, y en Suroriente ahí estamos presentes para acompañarnos y para servirles y que nos caminemos esas montañas juntos. Próximamente los vamos a estar invitando a varias caminatas y pues esperamos verlos y verlas por ahí en ese caminar. Así que mucho gusto y ahí nos vamos a conectar. Listo, así es. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por este espacio. Bueno, Gabriela, sí, un abrazo y que ojalá muchos más jóvenes sigan soñando y construyendo espacios tan bonitos como este para seguir difundiendo la utopía. Abracitos. Y bueno, queridos oyentes, estamos próximos a terminar nuestro segundo programa de nuestro bloque Entretejamos Paz. Un espacio que busca escuchar voces de las diferentes personas y colectivos que desde el arte y la cultura le apuestan a la construcción de una paz horizontal, con la misma comunidad y no a una paz impositiva que viene desde afuera. Les recordamos a ustedes, nuestros y nuestras oyentes, nuestras citas semanales, todos los jueves a esta misma hora y por este mismo canal. Y para seguir de cerca todos nuestros programas, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Audio Colombia. Sin más que decir, nos vemos el próximo jueves en nuestra cita semanal. ¡Chao!